Y siendo bastante realistas, no es tan sencillo de hablar. Creo que se necesitan muchas bases de estudio para poder dialogar de este tema, pero solamente quiero proponer lo que realmente es esto, ya que es un sistema o una idea que ha sido rotundamente atacada por varios exponentes y al menos en mi percepción, ninguno se ha tomado el tiempo de poder explicar un poco el debate académico, ya que la nueva perspectiva de Pablo no es un tema que sea un sistema teológico como tal. De hecho, hay variantes y hay diferentes proposiciones respecto al tema. ¿De dónde nace esto de la nueva perspectiva de Pablo? ¿Es un ataque a la doctrina establecida de los siglos de la iglesia? Um, Considero que no puedo realmente estar capacitado o no estoy capacitado para comentarle a usted cuál es el fundamento de todo esto, ¿verdad? Pero sí lo voy a incentivar al menos al estudio y a leer algunos libros los cuales hablan sobre el tema. Y uno de ellos, no lo recomiendo yo, lo recomienda un buen exponente. De hecho, hay una predicación, si usted la busca, es una enseñanza en un seminario acerca de lo que es la nueva perspectiva de Pablo vista desde el libro que se puede decir que comenzó esto, según tengo el dato. Probablemente haya comenzado con algún otro exponente, pero es con Sanders y se llama Jesús y el judaísmo. Jesús y el judaísmo. Es un libro bastante denso, vuelvo a mencionar, se necesita, y de hecho voy a llevar a cabo, si Dios me lo permite, y puedo llevar este diálogo a tres o cuatro partes. De hecho, que ahí quiero invitar a un hermano que me comentó hace un momento, y también quiero que él dé sus opiniones, porque él también ha leído mucho sobre este tema y creo que es bueno. No, es una conversación, esto no es una enseñanza infalible, es una conversación, son opiniones nada más, cabe mencionarlo, es opinión de un tema. Aún Theo Donner me gustó mucho su explicación, aunque obviamente él habla en contra de algunas cosas que propone Sanders, y él recomienda precisamente leer un libro que ya tenemos nosotros en español, no lo teníamos, no estaba en español, creo que acaba de salir, creo que el mes pasado, y se llama La justificación de N.T. Wright, que es una respuesta a un libro que está en inglés, que no está en español, de John Piper, y el libro se llama El futuro de la justificación, algo así. Y es una respuesta a lo que propone John Piper, porque precisamente ya tiempo atrás, no recuerdo, creo que en los noventas, salió el libro de la nueva perspectiva de Pablo. Fíjese, o sea, de los noventas, y este tema apenas en México, en Latinoamérica, está sonando demasiado. Es un tema ya de tiempo, desde Sanders. Entonces, usted puede ver que es un punto focal de lo que ellos ofrecen, es lo que voy a argumentar ahorita. A través de la historia, los aspectos de la justificación, porque es el tema más controversial y eso lo voy a tocar después de cómo lo propone N.T. Wright, pero la justificación ha sido un tema que se ha tratado y aún por exponentes como Martín Lutero, que obviamente él propone la justificación por sola fe, de ser declarado justo y que los méritos de Cristo te sean imputados. Y ese es el estandarte que muchos de nosotros proclamamos. Pero algo que teólogos como el mismísimo Hermann Ridderbos toca es de que la justificación es más amplia de lo que muchos de nosotros predicamos. Muchas veces lo proponemos como un mero trámite legal, solamente un mero trámite legal. ¿Qué quiere decir esto? Tú crees, la justicia de Cristo te es imputada y eres declarado justo delante de Dios. Pero el mismo Hermann Ridderbos, que Hermann Ridderbos, cabe mencionar, es un teólogo reformado, en su libro acerca del pensamiento de Pablo, él dice que la justificación va más allá que esa simple declaración. Y un teólogo que nos muestra eso es Juan Calvino. Juan Calvino no se quedó solamente en la sola fe. Es decir,
Solamente creer, ser justificado y los méritos de Cristo te son imputados. Y listo. Ese es todo el significado de la justificación. No, el mismo Juan Calvino comienza a declarar que la justificación tiene implicaciones de ser parte, incorporado al cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante. Juan Calvino está proponiendo una justificación la cual te hace ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, podríamos agregar este término probablemente, la justificación corporativa. Es decir, eres introducido a la unión mística con Cristo Jesús. Eso es muy interesante. Y eso nos propone Juan Calvino. Y al tener esta propuesta de Juan Calvino, nos damos cuenta que la justificación tiene más significados. No solamente ese. Estoy introduciendo un poco de las declaraciones de la justificación. De los temas que empieza a mostrar, por ejemplo, N.T. Wright, que él trata de desglosar esta argumentación de la siguiente manera. Y no solo él, sino Sanders. Sanders comienza con el libro acerca de, vuelvo a mencionarlo, Jesús de Nazaret y el judaísmo. ¿Por qué? Porque la propuesta de estos teólogos es de que debemos de leer a Pablo desde una perspectiva judía. Desde una perspectiva judía. Y ese es el punto. Leer a Pablo en su contexto judío. Y Sanders propone un tema bastante interesante acerca del fariseísmo o el judaísmo del segundo templo. ¿Qué es esto del judaísmo del segundo templo? Bueno, de la segunda construcción del templo. Ustedes saben que el templo fue destruido por la invasión de Babilonia, de los persas, etcétera, etcétera. Y se vuelve a construir el templo. Entonces empieza un judaísmo nuevo. Y ellos intentan hacernos ver cuál era la proposición o en qué consistía la religión judía. De hecho, N.T. Wright menciona en su libro acerca del verdadero pensamiento de Pablo, cómo él pensaba que el judaísmo fariseo era una especie de religión protopelagiana. Que Sanders a veces propone en su libro, como dice Theo Donner, a veces propone que la salvación es un término judío y después empieza él a mencionar el término salvación. Pero según N.T. Wright propone en su libro, tratando de enfocar esto, enfoque al menos esta argumentación a lo siguiente, vamos a tratar de desglosar el judaísmo del segundo templo. Vamos a tratar de entender el judaísmo. ¿Qué era la religión judía? Ahora, estos exponentes argumentan que es imposible que sea una religión protopelagiana, ya que ellos mismos tenían un sistema de gracia. ¿Qué es esto de sistema de gracia? Bueno, es un sistema donde el hombre procura obedecer la ley, pero cuando transgrede o peca, hay un medio que se conoce como los sacrificios. Entonces los sacrificios, ahí es donde entra esta gracia. El sacrificio está para perdonar los pecados. El fariseísmo no proponía, según declara N.T. Wright en su libro, no propone una obediencia ciega a la ley en perfección para llegar a la salvación del cielo. No. El pensamiento judío, según estos exponentes proponen, ahora cabe mencionar que yo no estoy de acuerdo con todo, porque pues tengo un contexto muy diferente y sobre todo falta entendimiento aún en todas estas enseñanzas y todos estos debates académicos, que cabe mencionar que es un debate académico, ya si usted quiere tomar sus opiniones, yo le incentivo a que lea los libros que ya tenemos en español, que nos puede ayudar. Aún creo que es muy limitado pues lo que podemos aprender de los libros en español, ya que es un debate que se va actualizando constantemente. Aún el señor N.T. Wright declara en el libro de la justificación que él considera que que no todo el judaísmo tenía una visión de gracia, o sea, una protogracia, que sí había judíos que enfatizaban la protogracia, pero había quienes no, que sí se enfocaban realmente en sus reglas morales, y eso lo corrige o eso lo comenta él en el libro de la justificación, que fue escrito en el 2009. Y el de N.T. Wright, del verdadero pensamiento de Pablo, fue escrito en
1900 o el 2000 aproximadamente, y se ve los cambios de él. Entonces, yo creo que ese es el problema muchas veces de la gente que predica en contra de algo, que no ve los cambios, que no ve la argumentación totalmente. Y lo entiendo porque es difícil leer un libro y entenderlo todo. Pero bueno, el punto de lo que quería argumentar era de que los fariseos, su sistema era el siguiente, según propone este escritor, sobre la perspectiva paulina. Y esto es importante conocer de la perspectiva paulina porque Pablo era un fariseo. Y según declaran ellos, era un fariseo shamaíta. ¿Y qué es esto de un fariseo shamaíta? Un fariseo shamaíta era más radical. Buscaba por todos los medios que el pueblo de Israel obedeciera al pacto de Dios, que obedeciera la ley. Y si fallara, que confesara su pecado y que ofreciera sacrificios. Eso es lo que buscaba un fariseo shamaíta. Pero al referirme que todos los medios son necesarios, o sea, usar todos los medios, era aún asesinar a los infieles. De hecho, N.T. Wright compara al fariseo shamaíta con con estos hombres del Islam. No recuerdo cómo se llaman, que son bastante radicales. Hay una comparación. De hecho, bueno, no recuerdo si fue N.T. Wright o lo tuve en una conversación con un amigo, pero es una comparación. Es una comparación de que Pablo era bastante radical. Y eso tiene sustento bíblico. Pablo asesinaba a cristianos. ¿Por qué? Porque él consideraba, el apóstol Pablo, que estos hombres eran infieles y que iban a traer la ira de Dios. Ahora, continuando con la argumentación. El pensamiento fariseo era que el hombre debería esforzarse por medio de esa gracia. Ahora, ellos obviamente no tienen el concepto de gracia como la iglesia cristiana lo desarrolla, los fariseos, pero sí tienen una argumentación de que el Espíritu de Dios, de hecho Pablo utiliza la palabra neuma, y lo que es el Antiguo Testamento usa la palabra ruaj. La palabra ruaj para los judíos tenía un contexto de que era no la gracia, porque vuelvo a mencionar, es un concepto que Pablo utiliza después, pero va enfocado a eso. Pablo era un judío y utiliza el griego para poder darse a entender a los griegos y a los romanos. El punto es de que este espíritu llevaba a la persona a obedecer la moral de Dios, una capacitación interna por medio del espíritu, o externa, como algunos argumentarán, que es un debate también, para poder obedecer a Dios, poder obedecer su ley moral, poder vivir en rectitud. Y si fallase este fariseo, él debería de confesar su pecado y ofrecer sacrificios. Había un sistema de gracia, según proponen Sanders y aún el mismo N.T. Wright, referente a esto. Ahora, es una problemática, y de hecho lo tratan, que vuelvo a mencionar, solamente lo voy a dialogar de manera un poco externa, porque es un tema muy profundo. De hecho, hablan acerca de la epístola de los Gálatas, que Pablo estaba contraatacando una religión de obras. Una religión de obras, y eso es lo que se puede ver de cómo se ha interpretado a Pablo. Pero ellos argumentan, no necesariamente, sino que la justificación, el asunto era que los fariseos querían obedecer la ley por medio del ruaj, por medio de la gracia, y después de esto, poder sustentar su religión para que venga el reino del Mesías y él pueda restablecer todas las cosas. Ese era el punto de esto. Ese era el punto de esto. Lleva la intención de que los fariseos, por medio, no de una perfección moral total, pero por medio de la obediencia y de los sacrificios para perdón de pecados, que el Mesías se manifestara y trajera el reino a la tierra. Esa era la visión farisea. No necesariamente que ellos podían obedecer la ley en integridad, en perfección, y después morir y salvarse. No, ellos querían obedecer a Dios para que Dios tuviera compasión de ellos. Es lo que argumenta esta postura desde un contexto fariseo. Buscaban obedecer a Dios por medio de la ley, de los sacrificios, ser justificados para que el pacto continuara y así el Mesías se manifestara
llegara al mundo y restaurara todas las cosas por la gracia de Dios, por la misericordia y compasión de Dios. Eso es lo que ellos creían.